y de manera muy sentida yo quiero agradecer a nuestro querido amigo Gerardo Amarilla por acompañarnos en esta mañana. Él es viceministro de Ambiente, él es doctor en todo derecho ambiental, ha estudiado en Europa y otras universidades, y ahora él ocupa este digno cargo en el Uruguay. Es un hombre que tiene una larga experiencia legislativa, ha sido diputado y ha incluso presidido los trabajos en el Congreso de Uruguay, y le hemos pedido que nos acompañe hoy para tener una charla con él. Así que, querido Gerardo, te damos la bienvenida, muchas gracias. ¿Por qué no le das un saludo a la gente que nos acompaña y te presentas? Platícanos unos momentos, ¿quién es Gerardo Amarilla? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que Dios le ha permitido? ¿Cómo es que ha llegado hasta ese altísimo cargo que tienes hoy? Bueno, buenos días para todos, o buenas tardes, no sé, según el uso horario. Un placer escucharlos. Gracias, Aarón, por la invitación. Gracias a todo el Consejo Directivo y al Consejo Consultivo del Congreso, del cual, por supuesto, que me siento parte integrante, aunque un poco por las obligaciones no he estado tan conectado últimamente. Como decía Aarón, en primer lugar, soy un hijo de Dios. Conocí al Señor Jesús con 8 años de edad, o sea que ya hace bastante tiempo, no saquemos la cuenta, por favor. A los 15 años o 16 años, habiendo crecido en el seno de la Iglesia Evangélica de Uruguay, que como ustedes saben es una iglesia en un país muy especial, el país más ateo y más agnóstico de América Latina. La Iglesia Evangélica en ese momento se desarrollaba fundamentalmente en los lugares más humildes y también más ignorantes de la sociedad. Y bueno, allí conocí al Señor Jesús y entregué mi vida a Él. A los 15 años comencé la actividad política, un poco en contra de las directivas del liderazgo de la Iglesia, que hasta ese momento todavía pensaba que la actividad política era una actividad mundana y no podíamos mezclarnos en esa actividad, teníamos que estar básicamente en el seno de nuestras congregaciones esperando la venida del Señor, predicando el Evangelio a tiempo y a destiempo, pero no vinculándonos en las cosas del gobierno, sino que solo orando por los gobernantes para vivir quieta y reposadamente. Y eso igual me motivó algunas actitudes de liderazgo que no nos dejaban actuar en política, pero que después invitaban a los políticos a visitar las iglesias, llevó a que me empezara a involucrar en la actividad política muy joven, y como dice Aarón, por la gracia del Señor, avancé primero como concejal, como edil en nuestro país, por 2 periodos en mi departamento, luego por la gracia del Señor también, y contra todo pronóstico llegué al Parlamento Nacional. Fui reelecto en 2 oportunidades, o sea que fui 15 años el legislador nacional, y en este gobierno, siendo una persona bastante allegada al actual presidente y habiendo trabajado mucho en los programas de gobierno, en la parte ambiental, bueno, me ha invitado para ser viceministro de Ambiente en el gobierno del presidente Lacalle Pou. Así que es un honor para mí estar aquí sirviendo al Señor y como lo decían algunos hermanos, en todo este proceso además intentando ver cómo influenciar desde la verdad del Evangelio, desde la luz de la palabra de Dios, en las esferas de gobierno para transformar y mejorar la sociedad. Más o menos creo que fue. Sí, muy bien. ¿Qué tan complicado es para un creyente evangélico incursionar en el mundo de la política? En México y en muchos países de América tenemos el grandísimo estigma de que se nos ha dicho que la política es del diablo y que entonces, como es del diablo, los cristianos no debemos de participar o meternos en esos temas. También se ha dicho, es que la política es corrupta y corruptora, entonces si tú te metes vas a terminar siendo corrupto. ¿Cómo fue en tu experiencia la participación en una vida política? A lo mejor en tu país no hay ese tipo de mensajes, pero... Absolutamente, los hay muy fuertes. Cuando yo empecé la actividad política y hasta ahora, ¿no? Muchos líderes y pastores y siervos de Dios muy consagrados y muy influyentes
lo veían como realmente un camino bastante negativo. Me acuerdo todavía del pastorado en la iglesia donde yo concurría cuando era adolescente, prácticamente que me desautorizaba y me amonestaba por actuar en política. Y realmente, bueno, después entendí en algún tiempo que el actuar en política tampoco tiene que ser porque sí. Tiene que ser con un propósito, con una misión y con una preparación especial. Los cristianos pasamos de no querer nada con la política en mi país, en muchos casos, a quererlo todo, sin saber realmente de qué manera. Y eso también es un riesgo, porque lo que pasaba, y yo que estoy en política hace muchos años y tengo mucha experiencia, como David y como otros hermanos, como Lisiane Bayer con los políticos son especiales en manipulación. Y cuando llegan las elecciones, caemos como palomas ante las propuestas, nos endulzan los oídos en virtud de las congregaciones que han crecido en nuestros países y nos invitan a participar de la actividad electoral e incluso a sacar listas y a promover a nuestros hermanos para determinados lugares, pero siempre con un control de ellos y una limitación de ellos. Entonces, el cristiano que va a la política, primero, tenemos que entender que es un campo misionero y que tenemos que estar. Tenemos que entender que es un campo donde se toman decisiones para miles y millones de personas y que la luz del Evangelio a través de los hijos de Dios no puede estar ausente de ese lugar. Tenemos que entender que cuando asumimos la vocación de estar ahí, como de un maestro de escuela dominical, o como de un hermano que va a visitar las cárceles, o que va a visitar los hospitales, los que vamos a la política también tenemos que prepararnos para ello. Es un campo especial de misión que requiere una preparación. Cuando mandamos un misionero al África, o a un país musulmán, o a Asia, lo preparamos en el idioma, en la cultura, en los riesgos que tiene, lo preparamos en la forma de entender cómo mejor ofrecer el mensaje de Jesús. Cuando mandamos a un hermano a la política, es criminal enviarlo sin preparación, porque ahí puede pasar que, como le decía un poquito también recién Jesús Manuel, lo coopten determinados sistemas de pensamiento que están en la política, y si no tenemos una preparación desde el punto de vista incluso teológico, de cómo visualizar todo el tema del trasfondo espiritual de las áreas de gobierno, de las políticas públicas, bueno, las diferentes corrientes de pensamiento ideológicas rápidamente lo pueden cooptar como ya han cooptado en otras épocas a la Iglesia. Pensemos en la teología de liberación, que realmente cooptó a un sector importante de la Iglesia Católica y también de la Iglesia evangélico-protestante, que terminaron junto a los guerrilleros o a los narcoguerrilleros con fusiles, pensando que estaban sirviendo al Señor. Ahora, en ese sentido, y sobre todo con esta frase que usas de que los cristianos de repente no quieren nada con la política o en un movimiento de péndulo quieren todo con la política, ¿qué opinas tú de la formación de partidos políticos evangélicos? Sí, es una pregunta muy, muy renuente en estos foros, y yo creo que el tema de los partidos políticos evangélicos, yo creo que el ponerle la palabra evangélico o cristiano a un sector o a un partido político es muy riesgoso, porque estamos ahí identificando nuestra fe o nuestra iglesia o nuestra congregación con un partido político o una actuación política. Y eso nos da, por un lado, un riesgo muy importante en el posicionamiento que vamos a tener en todos los temas, pero también, en algunos casos, como en Uruguay, es un gran achique de la cancha. Porque ni a unos evangélicos nos van a votar, mucho menos los que no son evangélicos. Entonces, que uno se diga cristiano, que uno asuma la condición personal de cristiano, con nuestras ideas, con nuestros valores, con nuestros principios, me parece perfecto. Que nos podemos juntar cristianos para establecer un partido por la libertad, un partido, no sé, Nueva Opción, hay varios nombres que han tenido hermanos, me parece bárbaro, y que en su mayoría seamos cristianos los que estemos en la cúpula
o en la estructura, o en lo que es el pensamiento, la generación del pensamiento, la usina del pensamiento del partido, me parece fundamental. Pero que nos identifiquemos como tal, creo que tenemos varios riesgos, en su mayoría más para perder que para ganar. Ahora, habiendo cristianos evangélicos ya incrustados en partidos políticos o en la política en general, ¿qué tan complicado ha sido, o tú ves, la alianza de entre ellos para sacar temas comunes? ¿Qué tan complicado es que partidos quiero decir, creyentes de tal o cual filiación partidista o color se pudieran unir y avanzar una agenda conjunta? Bueno, como dicen los pastores, precisamos mucha oración, hermanos. porque el tema de los egos en política, lamentablemente, uno de los pecados principales, no sé si han visto la película El abogado del diablo con Al Pacino. Si no la vieron, tienen que verla. Y ahí dice una cosa interesante. Al Pacino, que hace del diablo, dice en algún momento, cuando un abogado joven se mira en las cámaras de televisión y lo empiezan a filmar, y el abogado dice por atrás, la vanidad, mi pecado preferido. Cuando nosotros llegamos a la actividad pública, política, y empezamos a salir en los diarios, en la televisión, nos llaman los periodistas, sentimos los flashes, realmente nos creemos figuras públicas, nos creemos actores de cine, y el tema es que competimos contra todos los demás, aún contra los cristianos. Yo he visto, y no voy a nombrar ejemplos porque podría herir sensibilidades, que hay 3 o 4 evangélicos a veces en un congreso y van a elegir a uno de ellos presidente y los otros 3 votan a otros, que no son evangélicos. Entonces precisamos mucha oración, pero sobre todo precisamos más que articular un partido o una organización. Lo que creo que tenemos que trabajar, en lo que dijo un poco Jesús, que yo he intentado trabajar, aunque con mucha dificultad, por la falta de tiempo, es esa agenda política integral que precisamos los cristianos. Estamos en contra del aborto, estamos a favor de la vida, estamos a favor de la familia, estamos en contra de legalizar la marihuana, perfecto. ¿Y qué pensamos sobre los principales problemas que siente la gente de América Latina? Sobre la seguridad y la economía, sobre el trabajo, el empleo, la producción, el desarrollo. ¿Tenemos una posición común sobre esos temas? Porque si tenemos la posición común sobre esos temas, además de los temas valóricos, seguramente va a ser fácil poder juntarnos para trabajar en un proyecto político común. Pero ahí tenemos un gran desafío, que es justamente trabajar sobre esa agenda, sobre esos temas que creo que son la preocupación. La persona que sale hoy por las calles de Guatemala o de Honduras o de México, de Brasil o de Argentina o de Chile o de Uruguay, hoy no es el tema de la agenda LGTB. El tipo que está allí en la calle hoy, el problema de él es o la inseguridad, o la droga, los narcos, o el tema del empleo y cómo llega a fin de mes a pagar las cuentas. Y ahí donde los cristianos tenemos que tener un papel diferencial. Además de los temas valóricos, también en esos temas, incluyendo también la democracia, y me sumo al pedido por las garantías y la libertad de Yanine Áñez en Bolivia, por la libertad de los hermanos perseguidos en Cuba, en Venezuela y en tantos otros países donde hay injusticias y donde los cristianos también tenemos que hacer la diferencia, porque tenemos además fundamentos teológicos para luchar y poner en la agenda el Estado de Derecho, las garantías individuales, las libertades públicas, la división y el respeto por los poderes públicos, el control del gobierno por los diferentes poderes y por la ciudadanía. Ahí creo que tenemos que hacer una gran diferencia, y cuando podamos trabajar y avanzar en eso, creo que va a ser, como lo dice Aarón, más fácil que podamos acercarnos los cristianos que estamos en diferentes partidos para trabajar juntos en un proyecto común. Ahora, si es difícil ponerse de acuerdo en un país entre legisladores de un mismo país, obviamente eso se complica muchísimo más cuando tratamos de establecer una agenda conjunta de manera continental. Pero tú has hecho algunos esfuerzos en ese sentido.
¿qué tan factible es que se pudiera lograr una agenda conjunta a nivel de América Latina, por ejemplo? Yo creo que sí, tal vez tenga algunas dificultades, incluso pensando en las diferentes regiones y en las diferentes realidades que a veces el énfasis en algunos temas no es, capaz que no es lo mismo en Centroamérica como en el Cono Sur, o los problemas migratorios que hay en México con los temas de Argentina o de Chile. Capaz que hay diferencias en algunos temas puntuales, pero en la mayoría de los temas yo me temo a decir que no vamos a tener diferencias ni dificultades para ponernos de acuerdo. Es solamente ponerse a trabajar con objetividad en temas concretos y después con fundamento bíblico. Hay muchos hermanos preciosos que han escrito documentos, libros, que han trabajado sobre pensamiento. Ahora recibí un borrador para comentar de un libro de Scott Allen sobre justicia bíblica versus justicia social, para ver cómo resolvemos el tema de la ayuda a los más débiles o frágiles o vulnerables de nuestra sociedad, con un concepto bíblico de misericordia y no con un asistencialismo de los gobiernos o los partidos que después quieren tener a esos pobres como rehenes políticos. Bueno, es un tema, creo que muy interesante, en el que seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Tenemos que solamente ponernos a avanzar en esos temas y también entendamos que eso es un proceso. Lo que no pasó en 150 años, no pidamos que pasen en 3 o 4 meses. Es un proceso en el que estamos avanzando. Capaz que hace 10 años era imposible que estuviéramos en un foro latinoamericano hablando de política, foro evangélico. Y hoy no solamente que es posible, sino que tenemos a grandes figuras y personalidades de la política americana en este propio foro. Diputados, gente con trayectoria, exministros. Eso me parece muy importante. Y creo que es parte del avance. El crecimiento, de todas formas, hay que ordenarlo y de alguna manera también dirigirlo para que no se nos vaya de las manos y que como yo te lo decíamos al principio, de no querer nada a querer todo y de cualquier manera, puede terminar con algunos ejemplos tristes. Y pongo aquí un ejemplo, no sé si hay algún hermano del Perú, seguramente hay, Sí, con lo sí. que pasó con el vicepresidente de Fujimori, que fue en la década bastante temprano, en la década de los 90, y que fue un gran uso que hicieron de su persona y de la iglesia evangélica, y después fue desechado. Sí, ahorita que estás mencionando de que aquí hay grandes actores políticos, estoy recibiendo una nota de que está con nosotros una gran amiga y además una defensora de la vida y la familia aquí en México, la diputada Ángeles Ayala, nada más que la estaba buscando en la pantalla y no la veo, pero qué gusto que estés aquí, Ángeles, es un gran honor que nos acompañes. Pero efectivamente, el tema es que llegamos a estos espacios en donde lo que necesitamos es apoyo hacia los políticos. ¿Qué tanto apoyo has recibido o recibes de parte de la Iglesia o de la sociedad civil? Y en ese sentido, ¿cómo es que la Iglesia puede apoyar a algún diputado o a algún legislador o a algún funcionario público desde su ámbito? ¿Y cómo sería en ese sentido? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, lo que ha pasado es que ha habido, producto de ese negacionismo del liderazgo eclesiástico a actuar en política, lo que ha pasado durante mucho tiempo es una gran desconfianza hacia los políticos en general e inclusive hacia los cristianos que estamos en política. Y bueno, aquí seguramente hay muchos pastores, tal vez tengamos que trabajar juntos, los cristianos que estamos en lugares políticos y los pastores, y aún los pastores que están en lugares políticos, que también hay. Aquí en Uruguay tenemos al diputado Álvaro Astugue, que además es pastor, y el tema es trabajar en conjunto para lograr limar esa desconfianza, lograr restablecer un vínculo sano entre iglesia y políticos cristianos, que no necesariamente supone que nosotros vayamos a buscar los votos de la iglesia
desesperadamente para poder acceder a lugares de gobierno, porque yo creo que sigo creyendo que ese señor es el que puede sacar gobernantes, no es la iglesia, es el Señor. Entonces, el Señor va a operar para que aquellos hombres y mujeres de Dios consagrados lleguen a los lugares donde tengan que llegar, con el apoyo de los hermanos o con el apoyo de los infieles, por así llamarlo. Pero de todas maneras yo creo que precisamos una iglesia mucho más activa en el cuanto al apoyo, al respaldo en oración, al respaldo en asesoramiento, al respaldo en las políticas sociales. Ahora que estamos en el gobierno con un partido, digamos, amigo, afín, es mucho más fácil, por ejemplo, hacer convenios con políticas en infancia, en drogadicción, en trabajo social, con ONGs o iglesias directamente, que antes no pasaba. Las iglesias hoy día, y ese es el tema precisamente del siguiente segmento, han ido volcándose hacia la tarea social a través de organismos o instituciones, acá en México les llaman AC, pero de manera genérica son las famosas ONGs, que están trabajando prácticamente en todo el espectro de la asistencia social, algunas más allá de eso, con emprendiendo temas como educación, como temas de salud, etcétera. Y esta gran fuerza social que se ha generado, insisto, desde el seno de las iglesias hacia afuera, hacia la sociedad, está cobrando cada día un impacto más importante. ¿Cuál es tu visión respecto de esta actitud de emprendedores de las iglesias respecto a las necesidades sociales? Sí, creo que es muy importante, pero como les conté, tengo ya varias décadas de ser miembro de la Iglesia Evangélica en Uruguay y sé el trabajo social que se ha hecho, muchas veces en forma silencioso, anónimo, y muchas veces invisible para el gobierno y para el resto de la sociedad. Los merenderos de las iglesias evangélicas que ayudan, por ejemplo, los fines de semana cuando no comen los niños en las escuelas y les dan clase bíblica y además apoyo en los deberes y además la leche o el pan, la mayoría de la sociedad no lo visualiza eso y tampoco lo visualiza el gobierno. Y tal vez, si bien el Señor nos ha dicho que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, pero es importante consolidar esa información y esos datos, hasta por un tema de que el Estado sepa que si no tuviera esta contención social y solidaria de las iglesias evangélicas, ¿qué pasaría con los índices de pobreza, de desnutrición, de educación en la sociedad? Claro. O sea, no es para vanidad de la iglesia, de las congregaciones, sino que es para consolidar datos e información del papel social que estamos cumpliendo en América Latina, y también creo que no es menos importante el preparar gente para eso. Yo lo que estoy viendo, así como el tema social, la iglesia se ha volcado a eso y tiene que ver también con el tema de salud, con el tema educativo, con el tema de adicciones, con el tema de seguridad. Los pabellones en las cárceles de Latinoamérica, que son un drama, nos tendría que dar vergüenza de cómo están las cárceles. Aquellos pabellones donde hay iglesias o hay ministerios o hay mayoría de cristianos, los directores de la policía nos dicen que son sustancialmente diferentes al resto de las cárceles. Entonces, tenemos que preparar gente para un día administrar las políticas sociales a nivel nacional, administrar las cárceles, administrar los centros de recuperación, administrar el tema de la salud a nivel nacional. Y eso es un papel que tenemos que hacer. Si la iglesia hace ese trabajo social, hace ese trabajo, digamos, bien en el llano de la sociedad, pero con una visión de preparar gente y capacitar gente para ir subiendo escalones cada vez más, ¿no? Sí, hay un periodista mexicano que dice que el anonimato es la peor de las muertes. Si nadie sabe lo que haces, bueno, terrible eso. Muy bien. Vamos a hablar del futuro, Gerardo. Vamos a hablar de lo que nos deparan los próximos años.
2021 es un año de elecciones en 12 países de América Latina, entre ellos Perú. Y Perú tiene un candidato pro vida, claramente pro vida, en la candidatura de López Aliaga, que además está muy fortalecido con varios liderazgos evangélicos prominentes que estarán siendo candidatos de ese partido a diputaciones y otros cargos. Entre ellos, Milagros Aguayo, nada menos. ¿Qué opinas tú de las posibilidades de que este tipo de esfuerzos pueda tener efecto a nivel nacional? Yo creo que va a tener efectos. Yo mismo en Uruguay, que es una realidad, como ustedes saben, tal vez no de las mejores para la iglesia ni para los cristianos en política que otros países. Sin embargo, siento el respaldo, siento el apoyo. Creo que el bagaje de conocimiento, de información, de gente capacitada, de experiencias que hemos vivido en diferentes países de América Latina vinculadas a temas de gobierno o temas de sociedad en general, pueden ser muy importantes a la hora de estos proyectos como el de Perú, para respaldarlo, para apoyarlo, no solamente para llegar al gobierno, que a veces llegar hasta capaz que no es tan difícil, sino después para mantenerse y realmente cumplir la misión a la cual está llamado. Perú, un hermoso país, un gran país, la capital del gran imperio del sur en la época prehispánica, imagínense, ahí era el mayor nivel de desarrollo en América del Sur, en la época precolombina, y sin embargo, en los últimos años, acosado por corrupción, por malos gobiernos, por sucesión de administraciones que cada una es peor que la otra y que se van cuestionando, con presidentes que generalmente terminan presos después que salen del gobierno, y eso es una demostración de una sociedad, una nación que no tiene política de Estado, no tiene políticas de gobierno, no tiene políticas a largo plazo, y que en cada administración se revisa y se redirige todo lo que hizo el anterior y empiezan de nuevo, y eso me parece que tal vez estemos en el umbral de terminar con esa pandemia política que han tenido y comenzar con un nuevo tiempo, si ese gobierno nuevo está influenciado fundamentalmente por cristianos en la parte pro vida, en la parte pro familia y en las demás áreas, que tiene que ver también con la consolidación democrática, con la transparencia, con la integralidad de los gobernantes, la integridad de los mismos, o sea que, y otras políticas que seguramente se puedan aplicar con una visión cristiana y bíblica, ¿no? Muy bien. Hay estos partidos o estos esfuerzos partidarios para lograr la presidencia de un país, como insisto es el tema de este partido en Perú, son clasificados prácticamente casi siempre como de derecha. Y bueno, enarbolan algunas de las banderas clásicas de la derecha. Los grupos evangélicos en general son más propensos a ese tipo de, digamos, de banderas políticas, pero ya Jesús nos ha hecho una fuerte réplica sobre la corrección política, pero sin embargo, ¿cuál es tu opinión? Eso, perdón que lo diga así, ¿vende políticamente? Porque por el otro lado, tenemos hoy día, y en México lo estamos viviendo, un partido de estos que ahora se llaman progresistas, se autonombran progresistas, y que enarbolan precisamente banderas contrarias a cuestiones de fe, ¿no? A cuestiones de valores, digamos. Van a tener candidatos eminentemente homosexuales, van a tener como bandera política el ofrecer el aborto libre y seguro, van a ofrecer una serie de propuestas que tienen que ver con valores y se identifican entonces así esos dos bandos, izquierda progresista, derecha conservadora de los principios y valores. ¿Venden esas banderas? Sí, yo creo que lo que dice Jesús tiene mucha razón, y además él lo ha vivido en carne propia en España, porque evidentemente que las derechas en España hablaban de vida y familia,
y llegaron al gobierno, y después de un par de administraciones se volcaron hacia el tema LGTB y el tema del aborto, nunca revisaron la ley del aborto, y bueno, realmente fue una utilización que hicieron de esa bandera para poder llegar. Yo creo que evidentemente nosotros yo me niego un poco del tema de derechas e izquierdas, porque nos tenemos que remontar a la Revolución Francesa, y acá tenemos a José González, que me da un poco de vergüenza de hablar de ciencia política frente a una eminencia como José, pero me niego un poco a hablar de esos encorsetamientos que nos hacen. Si a mí me preguntan a veces la definición, y bueno, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, me podría identificar como conservador en muchas cosas y como popular en otras, sin ningún prejuicio. Yo creo que el tema tenemos que buscar el tema de la conservación de algunos valores y algunos fundamentos de la sociedad, bien claramente, pero muy preocupados por los temas sociales, como estamos los cristianos, porque aparte venimos de ahí. Claro. Generalmente las iglesias nuestras están llenas de gente de los barrios más humildes y pobres de nuestra América, y no están en los barrios cerrados o paquetes donde hay tanto gente de derecha como también gente de izquierda, la izquierda del caviar, que decía una autora italiana. O sea que yo creo que nosotros no podemos dejarnos encorsetar por esas visiones, y cuando yo escucho, por ejemplo, sobre todo a los medios de comunicación, que también hacen en esto un hincapié de encorsetar a los evangélicos como de ultraderecha, por oponerse a lo que ellos entienden que es la agenda de derechos, bueno, nosotros tenemos que salir de ese corset y impactarlos con otros temas en los cuales ellos también tienen muchas debilidades, ¿no? Porque se preocupan mucho, por ejemplo, de los derechos humanos, siempre hablando de la época en que los partidos de derecha o las dictaduras violaban, mataban o encarcelaban gente, pero los derechos humanos de los habitantes hoy, en países de izquierda, donde la gente muere de hambre o de nutrición o de realmente no se preocupan por esos derechos humanos. Claro. Y nosotros tenemos que ser la vanguardia de preocuparnos por todos los derechos de todos los humanos, los que realmente son derechos, no los inventos. Exacto. Ahora, hay un empuje muy fuerte, como dije hace un momento, porque en este año tendremos, entre las distintas opciones de votaciones que habrán a nivel nacional para elegir presidencias y demás, la candidatura de López Aliaga en el Perú. Pero el año que entra tendremos 2 candidaturas de corte pro vida, y estas sí, encabezadas por evangélicos, como el caso de Costa Rica con Fabricio Alvarado, que como sabes el año pasado o el antepasado estuvo a nada de ganar la presidencia. ¿Qué le recomiendas a estos esfuerzos? El otro caso es Colombia, en donde hay 2 candidatos evangélicos que estarían por definir quién de ellos iría a la presidencia de la República. ¿Cuál sería tu recomendación a estos esfuerzos que no solo son pro vida, sino que son encabezados por evangélicos? Integrales. Bueno, no sé si puedo recomendar, yo no estoy en posición de recomendaciones, pero una visión, digamos, desde aquí, desde la lejanía, lo conozco a Fabricio, y no sé el candidato de Colombia si es John, ¿no? Sí, John Milton Rodríguez, uno de los precandidatos, y el bueno. otro es Ricardo, bueno, algunos conozco, entonces. Sí. Lo que yo creo, como amigo de ellos, o como conocido, como hermano en la fe, que tal vez el tema es que visualicen, por un lado, la iglesia como un respaldo y no como un obstáculo. Y ahí la iglesia y el liderazgo de la iglesia también tiene que entender, ¿no? Que tiene que respaldar a sus hijos, enviarlos, y no aparecer frente a la sociedad como que los está controlando, o como que van a ser presidentes del colectivo evangélico y no de la sociedad colombiana o costarricense. Eso me parece muy importante. Y después, bueno, seguramente tendrán muchos asesores de campaña, pero visualizar los temas grandes de la sociedad y apuntar a la solución de los mismos. Muchas veces nos centramos en temas
menores que nos interesan a los partidos o a los políticos y no vemos los problemas que vive la gente realmente. Hay una desconexión. Cuando los gobiernos se desconectan de las sociedades, ahí es donde empieza a perder pie no solamente el gobierno, sino que la gente también empieza a descreer en la democracia y en todo el sistema actual tal cual está conformado, ¿no? Por eso creo que es importante que los candidatos que ganan en el mundo, en las elecciones, y que a veces sacan gran diferencia y a veces sorprenden a las encuestadoras o a los medios masivos, es cuando realmente logran visualizar el verdadero problema de la gente que afecta al corazón y a las mentes de las personas. Y en eso los cristianos tenemos no solamente, obviamente, nuestra expertise o nuestra vinculación con la sociedad o las iglesias, sino que también tenemos fundamentalmente el Señor, que realmente debe ser nuestro director de campaña. Así es, amén. Es don Ricardo Arias, es el otro candidato de Colombia Justa y Libre. Sí, Ricardo Arias tiene una larguísima carrera política y además muy prominente. Y yo, Milton Rodríguez, dos queridos amigos y hermanos. Pero, ¿qué otro escenario tú ves para la América Latina en el devenir de los próximos años? Y yo creo que... Sí, yo creo que hemos visto una evolución. Yo cuando yo fui electo por primera vez diputado en el 2010, o sea que si ya 21 años que entré a la Cámara, perdón, 11 años que entré a la Cámara, y cuando ingresé a la misma, tenía el caso de Cintia Joto, que está también en Argentina. Por supuesto que Brasil es un caso aparte, de una experiencia... No vamos a ver eso. Teníamos 2 o 3 legisladores en Paraguay, y bueno, y tal vez la realidad de América, de Centroamérica o de América del Norte, México, no conocía mucho, pero aquí en el Cono Sur éramos muy poquitos los que estábamos vinculados a la política, exceptuando Brasil. En algún momento vi como el hermano Arnoldo Vins de Paraguay y Eduardo Peta pasaron desde el Congreso a ser miembros del Poder Ejecutivo como ministros de Estado. Y ¡wow! Los vimos desde el resto del continente como 2 hermanos que llegaban al Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora nos tocó a nosotros aquí en Uruguay esa posibilidad, y yo creo que vamos a estar más acostumbrados a ver. Vimos también a nuestra hermana de Brasil, la ministra de Derechos Humanos y la Mujer, el nombre no recuerdo ahora, pero... sí, ahorita ya nos vamos a recordar. O sea que ya hemos visto más hermanos que han llegado a ministerios. Damares Alves. Claro. Hermanas que han llegado a ministerios, a cargos de responsabilidad, y han llegado y han desempeñado. En el caso de Arnoldo lo veo todos los días inaugurando obras en Paraguay y seguramente reduciendo mucho la corrupción de ese país en la obra pública y haciendo realmente obras de impacto en todo el territorio paraguayo, y realmente uno siente una especie de sano orgullo, podríamos decir, de que son hermanos nuestros y que están haciendo una gran obra para sus países, bendiciendo a sus sociedades a través del gobierno. Y yo creo que nos vamos a ver dentro de muy poco tiempo, tal vez, en este proceso electoral que comienza ahora y que termina ya por el 2025, tal vez con muchos más ministros, capaz que varios presidentes. Sería un sueño pensar capaz que alguna cumbre de presidentes de América Latina se puedan encontrar varios hermanos cumpliendo esa función y orando juntos por el continente. Y lo que decía un poco Jesús Manuel, no para decir, llegamos los evangélicos, ahora está la iglesia nuestra ahí, antes eran los católicos, fueron los masones, ahora estamos nosotros, ¿no? Y cuántos ministros y parlamentarios poniendo diezmos en nuestras iglesias, los pastores todos felices. No, no solo para eso, sino que para, bueno, poder transformar el continente. América Latina tiene problemas serios que hace 400 años que no ha podido resolver, y que siempre yo en los foros internacionales sufro la vergüenza de ver cómo los políticos latinoamericanos siempre le echan las culpas y las responsabilidades a otros de los problemas que tenemos nosotros.
Sí, sí. Llegó la hora de asumir nuestras responsabilidades con gobernantes que asuman y que digan, bueno, yo en estos 4 o 5 años de gobierno quiero transformar mi país, quiero resolver los problemas de nuestro país, pero también, y lo que no es menor para un cristiano, quiero bendecir a otros. Wow. Así como los cristianos estamos llamados no a vivir para nosotros mismos ni para nuestro vientre, sino vivir para los demás, como países, como continente, empezar a bendecir al mundo, que todavía no lo hemos hecho. Hemos recibido mucha bendición, hemos recibido millones de dólares del BID, del Banco Mundial, de los fondos internacionales, de cooperación europea, de diferentes misiones evangélicas y de otra orden que han invertido en nuestro continente, y nosotros creo que hemos dado poco todavía para afuera, ¿no? Hemos bendecido poco a otros. O sea que capaz que llegó la hora de una nueva visión de gobierno que la tenemos que encarnar los cristianos evangélicos para realmente resolver los problemas de nuestras sociedades, pero también bendecir a otros. Muy bien. Hablamos hace ratito de Damares Soares, Damares Álvarez. Sí, con ella estuvimos el año pasado, una mujer extraordinaria y valiente. Nos dice Lisiani que también está don Andrés Mendoza, que es ministro de Justicia, un creyente evangélico en el Poder Ejecutivo del Brasil. Y sí, nos enorgullecemos, por supuesto, y bueno, ojalá pronto podamos tener no solo a líderes en el Poder Ejecutivo como parte o como jefes de los ministerios, sino presidentes de la República de la que nos podamos sentir orgullosos con la vida de Dios. Quiero terminar esta charla preguntándote sobre el futuro de Gerardo Amarilla. Vamos a tener la oportunidad de votar, los uruguayos para candidato a la presidencia de don Gerardo Amarilla. No tienes que contestar, estoy bromeando. La respuesta se la dije a un expresidente hace pocos días. Tan alto como yo pueda, tan lejos como Dios quiera. Está muy bien. En esto uno, por más que uno en vano dice, edifican los edificadores. Sí, es que Señor no edifica la casa. Y esto es lo mismo. En vano uno puede pensar estrategias y llevar acá y armar esto y no sé qué en política si no está el Señor atrás. Entonces, donde Él quiera y como Él quiera, por supuesto que si tiene un propósito y realmente tengo un equipo y tengo una estructura, que es mi desvelo ahora, ¿no? Es cómo formar gente. Para llegar a un lugar de esos, tenemos que tener a muchos cristianos preparados para todas las áreas, y no solamente para la parte social o la parte de salud, que es capaz que es lo más fácil, sino que también para áreas de justicia, para áreas de economía, para áreas de industria, de producción, de defensa, de seguridad. Para todos los lugares tiene que haber cristianos preparados, realmente con un corazón entregado al Señor, pero sobre todo con una mente colonizada por el Espíritu Santo para diseñar políticas exitosas que bendigan a nuestros países. Oramos por ti, querido Gerardo. Eres un ejemplo y para nosotros un ser a quien apreciamos y admiramos mucho. Eres un orgullo para el Evangelio, para los evangélicos. Eres un orgullo para el reino. Y oramos porque el Señor guarde tu vida en un ambiente tan complejo. Y si está en el plan del Señor, pues confiamos que Él te conducirá a toda verdad, a toda justicia. No sé si quieres dar un mensaje final a todos nuestros amigos del Congreso. Agradecerles a todos por el aguante de estos minutos, agradecerte a ti, Aarón, por la excelente entrevista. Ojalá todos los periodistas de mi país fueran como tú. y animarlos a seguir trabajando juntos, como las brasas del fuego. Si estamos juntos, estamos encendidos, estamos fuertes, nos fortalecemos, nos apoyamos, nos instruimos, nos enriquecemos, y que esa agenda política latinoamericana la podamos ir construyendo entre todos, no solamente en lo teórico, sino que en poco tiempo
nuestros ojos puedan ver la realidad cambiada de nuestro continente a partir de nuestro trabajo. Dios quiera, así será. Un fuerte abrazo, querido Gerardo, Dios te bendiga. Por favor, démosle un aplauso a este gran luchador por la vida, la familia, las libertades, un embajador del reino de Dios de verdad, extraordinario.